continuar, hermanos. En esta oportunidad vamos a meditar un poquito en la Escritura para luego hacer ya la ceremonia de Santa Cena y lavado de pies. Por favor, voy a pedir ya que todos, por favor, vayan hagan su cosita y ver lo que están acostados para que pasen, porque una vez entrada la ceremonia de Santa Cena es de suma reverencia, ¿ok? A los niños, por favor, con control, nadie se esté moviendo, todos vamos a poder, hermanos, a entrar a Santa Cena. Pero antes quiero meditar sobre por qué vamos a hacer el lavado de pies. Ya hemos dado la enseñanza sobre lo que es Santa Cena, por qué recibimos Santa Cena, que es, hermanos, es una ordenanza del Señor. Lo hemos visto, los beneficios de la Santa Cena, por qué tenemos que hacerlo, hermanos, que es un mandamiento que deberíamos hacerlo siempre, todas las semanas, como lo hacía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva todos los domingos recibía Santa Cena, ¿no? Que era un beneficio enorme. Hemos hablado sobre el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo era un cuerpo inmaculado, un cuerpo sano, nunca se enfermó el cuerpo del Señor, y cuando nosotros comemos Santa Cena, algunos enfermos también son sanados. ¿Okay? Porque están recibiendo el cuerpo del Señor y la sangre de Cristo también. Y bueno, y si alguien también come indignamente, también enseñamos que, hermano, era de sumo peligro. Por eso que hay que examinarnos cómo estamos. Pero no hemos hablado sobre el lavado de pies. Para ello vamos rápidamente a escuchar un mensaje sobre por qué tenemos que hacer lo que es el lavado de pies. Vamos a la Biblia, a San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, verso del 1 en adelante, vamos a lecturar hasta el verso 20 sobre el lavatorio de pies, el lavado de pies, ¿okay? Que tiene un mensaje, algo que el Señor nos quiere enseñar, ¿okay? San Juan capítulo 13, desde el verso 1 en adelante. Amén. ¿Sí? ¿Estamos todos? Por favor, ya nadie se esté moviendo. Al momento de la palabra, nadie se mueve de su lugar. Dice, la palabra del Señor se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, ¿ve? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: yo hago lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amén. Tomen asiento, que el Señor añada bendición a su palabra. Y vamos a meditar entonces sobre la importancia del lavado de pies. ¿Ok? Bien, la escritura empieza, mis amados hermanos, presten atención aquí, luego vamos a lecturar. La escritura empieza diciendo que cuando ya llegó el momento, después de que el Señor había estado 3 años y medio enseñando la palabra, llegó la última semana. Usted quiero que también sepa algo muy importante, que los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, tratan la última semana de Jesucristo en la tierra. No se menciona todos los milagros que hizo Jesús, porque como dice la Escritura, no habría páginas para escribir todas las señales que el Señor hizo. Entonces, mayormente los 4 evangelios se centran en la última semana que Jesucristo estuvo en la tierra. Y dice, en esta última semana, cuando ya llegó el momento de él ser entregado, hermanos, por los pecadores a los gentiles, dice el verso 1, dice, sabiendo que Jesús su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿ok? O sea, iba a morir. Entonces, ¿qué pasó? Dice también ese mismo verso, el verso 1 dice
que Jesús nos había amado hasta el final. El amor de Jesús fue tan grande que mantuvo en secreto hasta la última semana, porque si no los discípulos se iban a desanimar. Lo mantuvo en secreto y en la última semana les dijo que Él tenía que ser entregado y muerto por los pecadores, porque el amor que Él tenía para nosotros y sigue teniendo es inmenso. El verso 4, aquí empieza ya la enseñanza, dice que se levantó de la cena. ¿Cuándo hizo el lavado de pies? Después de la cena, ¿ok? Por eso que primero es la Santa Cena y después es el lavado de pies. En este orden siempre se hace. Los judíos, la iglesia primitiva, siempre lo hacían todos los primeros días de la semana, que es el día domingo, el primer día de la semana. El último día es el día sábado, el séptimo día. Por eso que los judíos guardan el sábado. Los judíos, no la iglesia. Nosotros, hermanos, no guardamos el sábado. Nosotros todos los días, hermanos, servimos al Señor. Dice, se levantó de la cena y se quitó el manto. Jesús andaba siempre con su manto. Tomando una toalla se la ciñó, o sea, se la puso en el muslo, una toalla, para secarle los pies. Dice, luego puso agua en un lebrillo, que era una vasija donde se ponían, hermanos, se lavaban las cosas ahí. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos, de los 12, y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido, ¿ok? Los lavó y luego los secó con la toalla. Entonces apareció por ahí Pedro, y Pedro, como él, usted sabe que era pescador, era un poco, los pescadores son un poco a veces impulsivos, ¿verdad? De carácter fuerte. Entonces Pedro se le extrañó que él estaba haciendo, vio que como el maestro estaba a sus discípulos lavándole los pies. No, Pedro le extrañó esto. Pedro, a su vez parecer de él, era que los discípulos tenían que lavar los pies al maestro, no al revés. Pero Jesús lo hizo al revés. Es más, en todos, hermanos, en todas las épocas, de todas las generaciones, siempre los sirvientes le han lavado los pies a sus señores, los egipcios, los judíos, todo siempre ha sido así. Pero el Señor enseñó de forma diferente. Él fue el que lavó los pies primero a sus discípulos. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago ahora no lo comprendes, luego lo vas a entender. Pedro efectivamente no lo entendía. ¿Cómo era posible que el maestro lavara a sus discípulos, siendo que debería ser correcto al revés? Por eso Jesús dijo, lo que yo hago no lo entiende, pero luego lo vas a entender, Pedro, porque después que Jesucristo partió para el cielo, Pedro lavó los pies de los hermanos de la iglesia primitiva, ¿ok? Y vamos a ver por qué. El verso 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás jamás. Pedro no quiso dejarse lavar, ¿ok? Porque por el orgullo, tal vez por la vergüenza de cómo el Señor le iba a lavar sus pies, ¿no? Entonces Jesús le dio esta respuesta, le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así, escúchelo bien, así de tajante es esto de lavado de pies. Si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, no podrás entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el lavado de pies tiene un mensaje de humildad, un mensaje de humillación, un mensaje de servicio. Por eso que la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino, hermanos, a ser servido, sino a servir, ¿no? Es imposible que alguien, hermanos, que tenga un carácter fuerte, lave a alguien de repente como su sirviente, lo lave los pies. Eso es algo humillante. Pero los que van al cielo, hermanos, se humillan. Por eso la Biblia dice, al que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que, hermanos, se exalta, Dios lo va a humillar. Pedro no lo quería. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. La pregunta es, ¿por qué? Si esto el Señor lo mandó, lo estipuló, ¿por qué muchas iglesias no lo practican? ¿Por qué no se hace lavado de pies en las iglesias? Porque cuando no hay esto de lavado de pies, el orgullo entra en los corazones de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el lavar los pies significa, hermanos, que yo a mi hermano lo veo como alguien igual a mí, no que soy superior que él, sino lo veo como alguien semejante a mí y lo humillo, lo atiendo, lo sirvo, ¿no? Porque eso demuestra mi humildad, lo hago con todo amor y lo que lo vamos a hacer, por favor, lo vamos a hacer con amor.
no lo haga solamente por cumplir. Si usted no siente hacerlo, pues no lo haga. No, porque no se trata de hacerlo por cumplir, sino que tiene que hacerlo con amor, sabiendo que usted estima a su hermano. El mensaje del lavado de pies implica eso, ¿no? Humildad, mansedumbre, implica amor por nuestro prójimo, por los nuestros, por la iglesia de Jesucristo. Lo atiendo, lo sirvo, así como el Señor también que vio al samaritano que estaba atendido, hermanos, al hombre que había sido golpeado, el samaritano fue y lo atendió, vendó sus heridas. De la misma manera el Señor nos enseñó, a pesar que era el Señor el que estaba por encima de ellos, Él se arrodilló y empezó humildemente a lavar los pies de sus discípulos. Yo le pregunto, ¿acaso usted con sus hijos no le lava los pies cuando son pequeños? Le lava los pies, ¿sí o no? Y lo lava porque lo ama, con cariño. De la misma manera, el Señor dice, como los amó, le empezó a lavar los pies, a atenderlos como a sus hijos. Asimismo, con ese mismo amor, con esa misma humildad, sencillez, hermanos, deberíamos nosotros practicar esta ordenanza también dada por el Señor. Sigue diciendo la cita bíblica donde nos hemos quedado. Verso 9 dice, le dijo Simón Pedro, cuando Jesús le dijo, no tendrás parte conmigo si no te dejas lavar. Entonces Pedro dijo, Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y mi cabeza. Porque Pedro sí amaba al Señor, pero como era rudo, tosco por ser pescador, el hermano de repente quiso honrar a su Señor, pero no entendió. Entonces cuando el Señor le explicó, le dijo, Señor, aquí estoy, lávame todo el cuerpo, si quiere la cabeza, la mano, porque Pedro quería estar siempre con el Señor. En otras palabras, Pedro quería obedecer lo que el Señor le indicaba. De la misma manera, la iglesia debe